Hola, buenos días, bienvenidos a esta clase espiritual. El día de hoy vamos a aprender cómo puedes sanar tu vida a través de principios espirituales y en este caso cambiando la percepción de ti mismo y recordando quién eres en realidad. Si no me conoces, mi nombre es Natalie Navarro, yo soy maestra espiritual y ayudo a esa buscadora espiritual moderna que anda muy ocupada y metida en el caos del mundo a liberarse del sufrimiento de la mente, a liberarse de las limitaciones del mundo y aprender a vivir como esos maestros espirituales que saben transformar la provisión, la salud, las relaciones, porque esa es la maestría espiritual que venimos a aprender en nuestra vida. Muchos de mis alumnos han logrado incluso trascender y reversar situaciones que parecían imposibles de reversar en la experiencia física. Así que te invito a que sigas este canal. Si no nos sigues ya, te invito a que le des like a este video si no lo has hecho ya, porque enseñamos a esa mujer moderna que pasa ocupada, corriendo, y ese es el propósito de este canal, a que tú nos puedas ir escuchando mientras estás haciendo todas esas miles de cosas y desmenuzamos la información espiritual para ti, para que tu mente vaya haciendo clic, para que se vaya abriendo esa conciencia, vaya entrando más luz y eso se traduzca en una realidad también más iluminada, una realidad en la cual fluyen mejor las finanzas, la salud mejora, las relaciones se armonizan, la paz interior se incrementa. Así que este canal está para servirte, para darte esa información espiritual desmenuzada y puedes adquirir esa sabiduría aunque tú estés ocupada haciendo muchas cosas, y por eso tenemos también la oración diaria en donde nos puedes escuchar y alinearte con Dios todas las mañanas. Tenemos estos recursos, la clase del sábado, la clase del martes o miércoles a veces sale, que es el podcast, pero todo es para que tú vayas escuchando mientras estás manejando, mientras estás haciendo otras actividades y puedas discernir y puedas empezar a abrir esa conciencia y que todo empiece a transformarse en tu vida. Así que bueno, vamos a comenzar con un repaso de la clase pasada y todo es recordando que todo lo que vivimos en nuestra experiencia física es un reflejo de las programaciones que tenemos en nuestro interior. Tenemos que recordar que nuestra mente con sus programaciones es el proyector de la vida. Entonces, si nos estamos conectando con información inferior, la información del mundo, y le estamos creyendo al mundo, pues vamos a estar sometidos a esa información. Pero si elevamos el proyector a una información superior, más iluminada, de vibración más elevada, pues asimismo nuestra realidad también va a comenzar a ser mucho más elevadas. El entrenamiento constante de un buscador espiritual es elevar los pensamientos y buscar alinear los pensamientos con los pensamientos perfectos de Dios. Dios solo ve el bien porque Dios solo es el bien. Dios solo es la salud, la provisión, la armonía, la paz. Y siempre deben buscar, no importa lo que nos esté mostrando el mundo, de alinearnos con ver solamente su perfección. Y cuando nos alineamos con ese canal de información, con esa programación, el proyector de nuestra vida, que es la mente, empieza a mostrarnos en nuestra vida una vida mucho más perfecta, mucho más armoniosa. Así es como sanamos nuestra vida. Entonces, punto número 2, si queremos una vida linda, armoniosa, tenemos que mantenernos lo más alejados posible, fíjense esto, tenemos que mantenernos lo más alejados posible de la interpretación que hacen nuestros sentidos físicos de la realidad, de la interpretación que hace nuestra mente humana de la realidad, porque nuestra mente humana distorsiona. Todos los problemas que nosotros tenemos en la vida es un problema de percepción de la perfecta realidad que creó Dios para nosotros. Y precisamente elevarnos por encima de esa mente humana y acceder a la mente de Dios, eso es la iluminación. Tener pensamientos más y más iluminados y poder ver la vida desde la luz de la verdad, poder ver la creación como en realidad la creó Dios y no como la distorsiona nuestra mente. Punto número 3. La iluminación echa fuera la percepción limitada que tenemos de nosotros mismos.
Nuestra mente humana cree que somos sencillamente seres de carne y hueso. Y eso no es verdad. Somos algo mucho más elevados que eso. Pero si nosotros vivimos sobreidentificándonos con nuestra mente, creyendo todo lo que piensa y todo lo que absorbe y todo lo que supone nuestra mente, entonces pues vamos a estar limitados a esa versión ilusoria de nosotros mismos. La mente nos dice que somos un ser de carne y hueso, con problemas, con situaciones, con limitaciones, y entonces ahí vivimos la vida desde el miedo al mundo, desde la supervivencia, desde la competencia, porque todavía estamos en ese canal inferior. Punto número 4. La iluminación es tener una perspectiva superior. Miro a Dios, elevo mis pensamientos a Dios, no le creo al mundo, le creo a Dios y reconozco mi verdadera esencia. Cuando empiezo a tener pensamientos elevados, empiezo a reconocer que no soy un ser de carne y hueso, que soy un ser espiritual, que soy hijo de Dios y no soy hijo de la materia, y que por lo tanto la perfección de Dios es la única que me puede gobernar y no la imperfección y las leyes de la materia. Si soy espíritu, no puedo estar sometido a las leyes y limitaciones del mundo. Por eso aquí seguimos esas enseñanzas metafísicas de Jesús que nos decía: yo he vencido al mundo. Punto número 5. La iluminación me permite verme como verdaderamente soy. ¿Quién soy? Soy Dios expresándose como Natalie. Tú eres Dios expresándose como tú. Tu casa, tu hogar es Dios expresándose como un hogar. Tu proyecto, tu trabajo, tu negocio es Dios expresándose como todas esas cosas. Y cuando tú comprendes y logras integrar en ti esa verdad, todas esas situaciones, nuestra persona misma empieza a desenvolverse desde esa perfección de Dios, porque todo lo que necesitamos es un cambio de perspectiva. Entonces, simplemente es comprender que somos la realización de Dios. Punto número 6. Con la iluminación empezamos a comprender que todo el bien que experimentamos proviene precisamente de permitir esa luz, de salirnos de la nubulosidad, de la neblina de las creencias mortales, de sobreidentificarnos con nuestra cabeza y creerle a todo lo que dice nuestra cabeza. Porque comprendemos que todo el bien que empieza a aparecer en nuestra vida es el resultado de haber crucificado nuestra mente, los conceptos de la mente mortal, y haber permitido que la luz de la conciencia divina ilumine el espacio de nuestros pensamientos, y de ese proyector, al estar más iluminado, empieza a proyectar una realidad más iluminada. Punto número 7. Con el trabajo que hacemos de todos los días estar escuchando esta información, todo el día estar abriendo conciencia, obviamente nuestra vida empieza a mejorar, todo se empieza a transformar en nuestra vida. Podemos presenciar incluso una experiencia desarmoniosa afuera y ser capaz de ver el bien en todos, ser capaz de ver a Dios en lo invisible, en el espacio vacío, obrando, transformando todo para bien, todo el mal lo transforma para bien. La conciencia crística ve a Dios en todas partes y disuelve la neblina de los sentidos físicos. El camino espiritual, como lo hemos dicho en otras clases, es ser capaz de creerle más al bien y de ver más el bien, aunque esté invisible a los sentidos físicos, invisible a la mente humana, ver más el bien que el mal. Entonces, la mente crística deshace la interpretación de la realidad distorsionada que está haciendo nuestros sentidos físicos, nuestra cabeza. Recuerden que los maestros le dicen a la cabeza la loca de la casa. Y esa conciencia crística nos revela la verdad, nos revela que el bien es lo único que existe, que el bien es lo único que prevalece, que el bien es lo único que gobierna. Y esa conciencia, elevarnos a esa conciencia crística, que es la conciencia del Hijo de Dios, yo y el Padre somos uno, como decía Jesús, entonces empieza a sanar toda nuestra vida con la luz de la verdad.
Punto número 8. La iluminación nos libera de la interpretación falsa que hacen nuestros sentidos de la realidad. Punto número 9. Tenemos que estar constantemente cambiando de canal, porque obviamente operamos en la vida a través del archivo mental. El archivo mental es un archivo supremamente útil, maravilloso. Lo que pasa es que no es el que puede gobernar nuestra vida. No le podemos dar la posición de rey en nuestro espacio mental. No nos podemos sobreidentificar con la mente y creerle a todos nuestros pensamientos, ni dejarnos llevar de paseo por la mente por donde ella nos quiera llevar, porque ya sabemos que ella es trágica, dramática y nos va a inventar un montón de situaciones que en realidad no tienen por qué presentarse. Entonces tenemos que operar en la vida sabiendo que vivimos en el mundo o que estamos teniendo una experiencia en el mundo, pero que no somos del mundo, y constantemente tenemos que estar traduciendo, como dice Joel Goldsmith, la experiencia física que nos está mostrando nuestro sentido físico. Si en la vida me está mostrando desarmonía, yo simplemente comprendo, eso no me aplica, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos, eso no me toca, eso no me concierne, creo que es la palabra, y simplemente me elevo a ver la verdad superior que me está, que es la verdad de ese momento y no la distorsión que me están mostrando mis sentidos físicos. Hoy vamos a ver esto un poquito más en detalle. Y precisamente, punto número 10, eso es vivir en la gracia de Dios, donde todo lo bueno fluye hacia nosotros constantemente, esa tierra que produce leche y miel. Y empezamos a vivir de una manera diferente, empezamos a vivir en ese fluir, en ese flotar en la mano de Dios, y dejamos de estar buscando el bien a través de nuestro propio esfuerzo, buscando que las cosas buenas sucedan en nuestra vida a través de nuestro propio esfuerzo físico, porque ahí nos estamos limitando a la experiencia física, y empezamos a soltar el esfuerzo y a flotar y a vivir en el amor incondicional del Padre. Qué lindo empezar a vivir así, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito más este tema ya después de nuestro repaso. Y vamos a ver la diferencia que es el reino de los cielos y la materia. Son completamente opuestos. Todo lo que vimos en el mundo material, prácticamente cuando no es un reflejo de Dios, es opuesto al reino de los cielos. La materia se transforma, decae, cambia, pero sobre todo tenemos que comprender que la materia no tiene voluntad ni tiene poder propio de definir ella misma cómo se va a comportar. Por eso no le podemos dar poder a nuestra mente material, a nuestra mente mortal, para que cree situaciones de caos en nuestra vida. Tenemos que crucificar la mente y dejar que el reino de los cielos, o que Dios reine en nuestra conciencia, para que se manifieste afuera el reino de los cielos. Entonces la materia se transforma, está en constante cambio, decae, y por lo tanto no puede ser nuestra fuente de seguridad. No podemos aferrarnos al mundo como nuestra fuente de seguridad, porque nos va a dejar caer. No podemos aferrarnos al estatus, al dinero, incluso a una pareja, si estamos demasiado dependientes a lo externo. No tomar decisiones basadas en las circunstancias externas culturales, porque es lo que nos va a dejar caer. En cambio, Dios es inmutable. Dios es lo eterno, siempre ha sido, siempre será, nunca cambia, y su amor es omnipresente. Dios es espíritu y genera, por lo tanto, lo único que puede generar es creaciones espirituales. El universo, la creación, toda la creación de Dios es espiritual, no es material. La creación material es una creación de nuestra mente física, una versión distorsionada del reino perfecto de Dios. Esto seguramente me lo escuchan decir muchas veces y en muchas clases, porque acuérdense que estamos rompiendo el ego, estamos rompiendo la personalidad. Entonces hay cosas que tenemos que escuchar muchas veces, y cada vez mi mente va a hacer un clic diferente, y cada vez mi mente lo va a integrar más profundamente hasta que logramos, como el agua que va pasando por una piedra, erosionar esa piedra y generar un cráter, generar un hueco. Entonces eso es lo que estamos haciendo con repetir muchas veces de manera diferente esta información, para que la entendamos desde diferentes puntos de vista y desde diferentes aspectos. Cada vez
va a haber más luz en nuestra conciencia y por lo tanto más luz en nuestra vida. Entonces Dios es espíritu, sus creaciones y su creación es espiritual. Dios es perfecto y por lo tanto su creación es perfecta. Somos perfección. No somos materia y espíritu, somos solamente espíritu. Y estamos soñando, estamos en una simulación en donde pensamos que somos materia, pero en realidad nunca hemos salido del reino de los cielos. Dios nos crea desde su sustancia. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? El pensamiento. Cada uno de nosotros somos un pensamiento perfecto de Dios. Habitamos en la mente de Dios. No somos materia, aunque nuestra mente haya creado toda esta simulación, todo este sueño y crea que somos materia. En realidad somos la idea de Dios, somos un pensamiento de Dios, no somos algo físico. Solamente lo físico puede estar limitado al tiempo y al espacio. Pero nosotros como idea de Dios no estamos limitados al tiempo y al espacio. Vamos a mirar cómo funciona esto. Tomemos como ejemplo la ciencia de las matemáticas. Tomemos como ejemplo el número 4. La idea del número 4 existe en todas partes. Es omnipresente. Si yo escribo el número 4 en un papel, esto no quiere decir que el número 4 existe solamente en ese papel. La idea del número 4 está en todas partes. Es omnipresente. Asimismo, solamente porque nosotros estemos escritos aquí en esta experiencia física, como este cuerpo que está aquí en este momento, en este instante, no quiere decir que somos solamente ese cuerpo que nuestra mente física, nuestra mente humana ve. Nuestra mente humana tiene la capacidad de ver solamente nuestra versión física, ¿cierto? Somos la idea de Dios. No estamos limitados por el tiempo y el espacio. Si yo escribo un número 4 y le hago un tachón o rompo el papel y rompo ese número 4 en 4, no le estoy haciendo absolutamente nada. A esa idea de número 4 no le está pasando absolutamente nada. Por eso cuando algo sucede en la materia, pero nosotros recordamos que en realidad no estamos en la materia, habitamos en el reino de los cielos y no me ha sucedido absolutamente nada. Muchas veces se reversan de manera instantánea situaciones específicas. La ciencia de la matemática es la que sostiene, en su verdad, es la que sostiene el número 4, la presencia del número 4. El amor de Dios, que es la única verdad, es lo que nos sostiene a nosotros como ideas eternas, constantes, como esa expresión de Dios. Entonces, si somos la idea de Dios, no tenemos un principio y un final. Él creó todo desde el inicio de los tiempos. Es eterno, es inmutable. Nosotros no nacemos, no morimos. Como el espíritu que somos, no nacemos y no morimos. Siempre hemos sido y siempre seremos. Miremos la matemática, por ejemplo, ahora otra vez, si miramos el número 4, y esto tiene que ver con escritos metafísicos. Si miramos el número 4, no podemos decir ahora en la matemática, en la matemática se inventó un número nuevo, existe un número nuevo que no conocíamos. No puede pasar, ¿sí? Así como Dios no tiene principio y no tiene final, nosotros no tenemos principio y no tenemos final. Si no somos seres físicos, no tenemos una fecha de inicio o de terminación. Existimos antes de nacer en el mundo. No somos este cuerpo físico que queremos ser. No estamos sometidos a esa experiencia física que creemos estar viviendo. Y miremos esto me lo mostró Dios y yo se los he compartido varias veces, que esto es como una casa de los espejos. Cuando yo entro a una casa de los espejos y me empiezo a mirar en todos esos espejos que deforman mi apariencia física, y en uno me veo alto y flaco, y en otro me veo bajito y gordo, y en otro se ve el cuello larguísimo, y en el otro se ve la frente grandísima, o sea, todo.
Yo simplemente me río porque yo sé que ese no soy yo. Cuando yo entro a la casa de los espejos, yo entro para divertirme, ¿cierto? Entonces, asimismo, cuando la vida me empieza a mostrar escasez, enfermedad, conflicto, pero yo recuerdo, me dejo de sobreidentificar con mi mente, que es la que crea toda esta simulación física, y me voy a algo más elevado que mi mente, porque yo soy algo mucho más elevado que mi mente, y recuerdo que yo no soy eso. Entonces no me dejo limitar por eso, y esa experiencia física no se puede comportar como ella quiera comportarse, porque la materia no tiene poder, solo Dios tiene poder. La materia no tiene voluntad, solo Dios, el Espíritu Divino, tiene voluntad. Cuando yo me voy a la voluntad del Padre, mi materia, mi mundo material se empieza a comportar de acuerdo a la voluntad del Padre, que es solo el bien. Porque Dios es el bien mismo, Dios es el amor mismo. Y mi vida empieza a ser gobernada por ese bien y por ese amor. Entonces, Dios es amor. Dios en su amor ya te había creado antes de que tu mente creyera que naciste a la carne y hueso o a la materia de tus padres. Eres tu esencia es ser espíritu. Eres un pensamiento, una idea de Dios, una emanación de Dios. Eres Dios expresándose en sus ideas. Somos un producto de Dios y Dios nos sostiene. Si vivimos en nuestra mente carnal y vivimos entonces en las leyes de la materia, en la supervivencia, pensamos que todo tiene que venir por nuestro propio esfuerzo. Si nos elevamos a la mente del Padre, somos sostenidos por el Padre. Claro, estamos aprendiendo a hacer esto, todavía nos asustamos, todavía salimos al mundo y le creemos a todas esas historias de la materia que tratan de asustarnos. Pero por eso el trabajo del discípulo espiritual es empezar a estar constantemente alejándose de sus sentidos físicos, dejando de creerle al mundo material, que es una creación de la mente, y concentrarse en la verdad espiritual. Solo el bien existe. El bien es la única verdad. El amor es la única verdad. Entonces, cuando nos elevamos del canal que dice que somos solo carne y hueso, nos elevamos a la mente superior, a ese ser superior que reconoce que es espíritu, ya sabemos que no somos todas esas limitaciones que la materia nos quiere imponer. Y nos pasa que empezamos a vivir la vida como vivir en esa casa de los espejos. Reconozco que la vida me está mostrando enfermedad, escasez, desarmonía, conflicto, falta de paz, pero reconozco que ese no soy yo. Y cuando me paro firme en reconocer que ese no soy yo, la materia no tiene otra opción que subyugarse al gobierno del espíritu. Y mi vida material y mi mundo material, lo único que puedo hacer es seguir la ley del espíritu y reflejar el bien que Dios es. Esa es la maestría espiritual. Por eso es que esta información la tenemos que estar escuchando constantemente, estos videos estarlos escuchando constantemente, para que nuestra mente, dejemos de sobreidentificarnos con nuestra mente y dejemos de creerle el cuento, las historias a la mente, a la loca de la casa. Entonces, no estamos limitados por la voluntad de la materia, no estamos limitados por la voluntad de nuestra mente. No te limita la materia, así como el número 4 no está limitado a ser escrito en un papel. Y Jesús nos probó esto. En las historias que nos cuentan, la historia de Jesús en los años de su ministerio, nos cuentan una historia de cómo en un momento él estaba en un lado del mar de Galilea y inmediatamente apareció al otro lado del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús encarnaba, vivía esto. Él sabía que él era la idea de Dios, omnipresente, no limitada por el tiempo y el espacio. Él sabía que él existía a un lado de ese mar de Galilea y sabía que existía al otro lado y sabía que existía en todas partes. Comprendemos que somos espíritu y no somos materia, y las reglas del juego empiezan a cambiar.
Entonces, cuando estamos en nuestra mente humana, estamos en pensamientos densos, de baja vibración, que creen en el mal, que creen en la decadencia. Cuando nos desidentificamos de nuestra mente y nos vamos a la mente superior y comprendemos que somos ese ser superior, que somos ese espíritu, estamos alineados con los pensamientos de alta vibración de Dios. Dios es el verbo. Dios ya creó un universo perfecto y opera, administra un universo perfecto donde no hay mal, donde nada sale mal. Ese es el reino de los cielos. Y yo accedo al reino de los cielos cuando apago mi mente mortal con su vibración. Cuando apago mi mente mortal, dejo de creerle a mis sentidos físicos. Como veíamos la clase pasada, me alejo de mis sentidos físicos para mi interpretación y estoy constantemente traduciendo eso que me está mostrando la distorsión del mundo material y le empiezo a creer más a Dios que es la verdad que están viendo mis sentidos físicos. Cuando yo empiezo a creerle más a Dios que a la verdad que me están mostrando o que a la realidad que me están mostrando mis sentidos físicos, estoy siguiendo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ahí es cuando le empiezas a creer más a su reino perfecto, espiritual, y no a la copia barata, no a la copia pirata y distorsionada que te está mostrando tus sentidos físicos a través de tu mente humana. Todo problema que tenemos es un problema de interpretación errónea que hace nuestra mente del mundo perfecto de Dios. Nuestra mente humana es la que nos mantiene viviendo asustados en esta simulación imperfecta, en esta copia barata del reino de los cielos, en esta copia barata de la voluntad perfecta que tiene Dios para ti. Acuérdate, mis pensamientos para ustedes son mucho más elevados que los suyos, nos dice Jesús. Cuando nosotros miramos afuera al mundo y nos empezamos a asustar con lo que nos muestra la realidad física, cuando le empezamos a creer más a esa realidad física que a Dios, cuando le creemos más a la enfermedad, a la escasez, al conflicto que a Dios, estamos adorando otros dioses. Le estamos creyendo más a este mundo que creó nuestra propia mente, nuestra psiquis humana colectiva, le estamos creyendo más a eso que a Dios. Estamos adorando a otros dioses. Ahí es cuando dice la Biblia que estamos en pecado. Cuando tenemos más fe en la realidad externa que en la perfecta creación que hizo Dios para nosotros, que es invisible, ahí estamos en pecado. Todo lo que es por debajo de la fe en Dios, de la creencia absoluta en Dios, es estar en pecado. Entonces miremos la solución. La manera de reclamar nuestros derechos divinos, la manera de recordar que en realidad habitamos en el reino de los cielos y no en esta simulación imperfecta, es empezar a elevarnos a la mente superior a través de la alabanza y el dar gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A pesar de que la vida afuera me esté mostrando escasez, yo empiezo a alabar y a dar gracias a Dios por su profunda abundancia con la cual está bendiciendo mi vida, ¿sí? Ahí estoy primero apagando la mente mortal, la simulación que me está mostrando que es una ilusión, porque Dios es solo abundancia, ¿cierto? Estoy apagando la mente mortal y estoy elevando mi vibración para subirme a las verdades de Dios, alineándome a la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, esta alabanza, este dar gracias, me eleva de frecuencia y accedo al reino de los cielos, por encima de los hechos materiales. Alabo y doy gracias por encima, a pesar de los hechos externos. Alabo y doy gracias aunque no se haya manifestado de manera física, en mi experiencia física, eso por lo cual estoy alabando a Dios y dando gracias a Dios. Alabo y doy gracias. Tengo la certeza en mi interior, tengo la dicha, el regocijo, el gozo en mi interior de incluso todo lo contrario a lo que me esté mostrando mi experiencia física. ¿Sí? Si Dios me muestra fuera, si la vida me muestra fuera una simulación, una ilusión de escasez, de enfermedad, yo alabo, doy gracias, me regocijo en
la salud perfecta, en la provisión absoluta, en la paz. No confíes en tu propio entendimiento, no confíes en la mente humana. Tu mente, como les digo, solamente genera una simulación, un mundo caído que pretende ser paralelo a Dios y no tiene cómo sostenerse porque no tienes leyes de las cuales sostenerse. Creerle solo a Dios y no a tus sentidos físicos. Mi mamá siempre me decía, maldito, me repetía, ¿no?, un versículo de la Biblia para recordarme esto. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el mundo. Hay un versículo que dice, no le creas al mundo, créeme a mí. Mira solo el bien, mira solo a Dios. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones de realidad. Podemos ver el mundo como nos lo muestra nuestra mente humana, que es una mentira, es una ilusión. O podemos ver el mundo y ver la realidad como la ve Dios. Pensamientos perfectos, puros, que no ven mal. Una persona me muestra un comportamiento que me defrauda, que me pone triste, ¿no? Me niego a verlo así, no es esa persona. Veo a la persona como la hizo Dios, una persona fiel, una persona leal, una persona correcta, justa. Me mantengo allí porque esa es la única verdad. Y cuando me sostengo en la verdad, se disuelve la ilusión. La nube pasajera de mi distorsión tiene que irse. Entonces, tenemos dos versiones de cada persona y tenemos dos versiones de cada situación. La versión caída e imperfecta o la versión perfecta y armoniosa que creó Dios. ¿A cuál historia le vas a creer? ¿Desde qué canal vas a vivir? ¿Te vas a sobreidentificar como en esa mente humana que dices que eres simplemente un humano que vive aquí en esta simulación de carne y hueso? ¿O te vas a elevar a esa mente superior que dice que eres algo muy superior a carne y hueso? Y vas a vivir desde esos derechos divinos, desde ese pasaporte diplomático, como digo yo. ¿Cuál historia vas a creer? Creerle a Dios y no creerle a la realidad física, escúcheme esto, es tener temor de Dios. Y la Biblia nos dice que el temor de Dios es el inicio de toda sabiduría. Todo problema es simplemente una falta de sabiduría, una falta de temor de Dios, una falta de... Cada vez que yo le creo más a la realidad externa, física, estoy adorando a otros dioses, porque le estoy creyendo más a esa película que al reino perfecto que creó Dios para mí. Entonces, el temor de Dios es no creerle a la realidad física. ¿Cómo llego a ese reino de los cielos y a creerle más a Dios que a la realidad física? Alabanza y agradecimiento de todo lo contrario a lo que estás viendo allá afuera, de creerle solamente a Dios. Entonces, si mi oración, por ejemplo, a Dios es pedirle, ay, mira que me falta esto, estoy pidiendo desde la carencia y estoy fortaleciendo la energía de la carencia. Tenemos que comprender que Dios ya creó, todo lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Dios lo creó, ya todo está creado. Dios creó un universo perfecto. El problema es mi distorsión. El problema es la distorsión que hace mi mente humana. El problema es que yo le estoy creyendo más a la versión de mi mente humana que a la verdad de Dios. El problema es que yo estoy adorando otros dioses. El problema es que yo no estoy siguiendo el primer mandamiento. El problema es que yo no estoy viendo desde la perspectiva divina. No estoy elevando conciencia. Todo problema se soluciona elevando conciencia, cambiando la distorsión. Como decíamos en la clase pasada, la persona que pisó una soga, una cuerda mojada y pensó que era una serpiente. Es un problema de distorsión. El pensar que es una serpiente le da miedo, le da susto. Pero cuando yo comprendo que en realidad nunca hubo una serpiente, siempre fue una soga, entonces eso me da paz. Cuando yo comprendo que nunca hubo escasez, que nunca fui una persona caída, distorsionada, imperfecta, enferma, y comprendo que soy perfecto, intocable, inalterable en Dios, eso me da paz primero y cambia la proyección que yo estoy mostrando de la realidad porque me elevé a ese canal superior. Le pruebas el temor a Dios cuando le alabas y le agradeces a pesar de las circunstancias externas. Cuando le crees a Él más que a las circunstancias externas. Cuando estás viendo la realidad como la ve Dios y no como la ve el mundo. Cuando estás en el canal
superior. En el reino de los cielos todo está provisto ya para ti. Como te decía, ya Dios creó un universo perfecto. No le crees al mundo caído de tus sentidos, le crees a Dios. Entonces, cuando yo me elevo a ese canal superior, mi mente inferior se identifica con una persona, con una personalidad, con un ego. Cuando me elevo a la mente superior, cuando dejo de sobreidentificarme con la mente, ya reconozco que no soy esa personalidad, que no soy ese ego, que soy un espíritu, que soy mucho más que esa personalidad, que ese cuerpo finito que quiere ver mi mente humana. Y me elevo por encima de esa percepción humana de mí mismo. Reconozco que soy espíritu, que soy algo mucho más elevado, que soy ese yo universal, como le dice Joel Goldsmith, y que no soy un cuerpo finito. Y como vimos hacer a Jesús, eso cambia las reglas del juego. Me elevo por encima de las limitaciones que me quiere imponer la materia, porque reconozco que soy omnipresente. Me elevo por encima, óigame esto, me elevo por encima de la experiencia humana. Ya la experiencia humana no puede condicionarme con sus leyes, con su decadencia, con su escasez, con sus problemas, con sus situaciones. Y empiezo a vivir de una manera muy diferente, porque ya no estoy viviendo como que esforzándome para que pasen cosas buenas en mi vida, no. Ya la vida, reconociendo quién soy, entro a ese espacio que es el reino de los cielos, donde todo está provisto y todo empieza a ser provisto, ¿sí? Y si hablamos de la abundancia, no se trata de acumular, es simplemente comprender que donde yo camine, extiendo la mano y todo está provisto, todo está dado, porque le creo más a la provisión perfecta de Dios, tal vez, que a lo que me pueda estar mostrando mi cuenta bancaria. Le creo más a la salud perfecta que me da Dios que incluso al diagnóstico, o que incluso a lo que me esté mostrando mi cuerpo físico en ese momento. Y ese sostenerme en la verdad divina, ese alabar a Dios y dar gracias por esa verdad divina, va a disolver la imperfección de la materia. El yo personal, si cuando somos el yo de la mente finita, se ocupa del trabajo, de la competencia, del esfuerzo, te saliste del jardín del Edén y empezarás a trabajar desde el sudor de tu frente. El yo superior reconoce que es espíritu y sabe que todo es provisto, que todo es dado, sabe que todo es provisto en el reino de los cielos. Entonces todo es un problema de percepción. Todo se trata de corregir nuestra percepción. Joel Goldsmith nos dice, para sanar tenemos que despersonalizar el bien y el mal. Cuando una persona me está mostrando un comportamiento no tan bueno, tengo, como les decía, dos opciones: de creerle a esa versión distorsionada que me está mostrando la materia, o de creerle a esa versión perfecta que creó Dios, como lo creó Dios de manera, en su estado original, en la plantilla original, como lo creó Dios en su amabilidad, en su tolerancia, en su respeto. Y aquí tengo que aprender, digamos, a ser como Dios, a no ver el mal en nada ni en nadie. Y eso es lo que se manifestará en mi realidad. Pero tú, ¿cómo haces para que nunca te pase nada? Pero tú, ¿cómo haces para siempre encontrarte con las personas amables en el mundo? Así, creyéndole solo al bien y no al mal. ¿Ok? Entonces, Salmo, les quería compartir pequeñitas cositas de versículos en la Biblia que me va compartiendo, me va explicando Dios en esos momentos de quietud con Él, en donde vamos aprendiendo a escucharlo, y quería compartirles cositas que me va compartiendo. Salmo 18. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. ¿Yo qué es lo que hago? Cuando me salta un versículo, me llama la atención, empiezo a preguntarle a Dios, ¿qué, Espíritu Santo, qué quiere decir esto para mí? Y empiezo a llegar la información, me dice, las tinieblas son nuestros propios pensamientos. Tengo que elevarme a la mente perfecta, con pensamientos perfectos. Eso es la iluminación. Salmo 91, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. La mayoría conocemos muy bien este Salmo 91. Espíritu Santo, ¿qué tienes para decirme a mí? ¿Qué debo entender de esto? Quien teme no eres tú como ser superior, no eres tú como quien eres en realidad, en esencia. El temor existe, es en la mente humana. Por eso la solución siempre a todo es apagar la mente. Otro versículo, porque has puesto al Altísimo por tu habitación.
Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esto? Es porque tu atención, tu enfoque, tu conciencia está en el Altísimo, no en la psiquis colectiva del mundo, no en la información del mundo, sino en la información del mundo. Lo saciaré con larga vida y le daré mi salvación. ¿Quién me da larga vida? El mundo no, la materia no me da vida, el espíritu me da vida. Si este cuerpo no tuviera espíritu, simplemente no existiría, no se movería. Y me trae la salvación. ¿La salvación de qué? Del mundo. La salvación es del mundo físico y me voy al reino de los cielos. El reino de los cielos está en medio de vosotros, se puede experimentar aquí y ahora, como nos enseñaba el Maestro Jesús. Cuando empiezo a escuchar y a limpiar mi mente y a transformar mi mente y comprendo que lo único que existe es Dios, y con esto quiero cerrar, que lo único que existe es la luz, que lo único que existe es el bien, que lo único que existe es el amor, que lo único que existe y es omnipresente y omnipotente es Dios. Y la conciencia de esta verdad sana toda situación de tu vida, de tu cuerpo, de tus relaciones, de tus finanzas, de tus asuntos. Eleva tu mente a Dios, alaba solo a Dios, créele solo al bien. Bueno, con esto acabamos nuestra clase de hoy y nos vemos la próxima semana. Dale like, suscríbete para que llegue a más mujeres buscadoras espirituales que necesitan escuchar esta información, por favor. Y escúchalo varias veces mientras estés durante la semana haciendo otras cosas, porque cada vez vas a escuchar una información diferente y va a empezar a abrir conciencia y tu vida va a empezar a ser esa luz que es la verdad que Dios creó para ti, es la voluntad de Dios para ti, el reino de los cielos. ¿Okay? Un abracito, los quiero mucho, chao.